Este videotutorial corresponde a una actividad complementaria del tema El diseño de investigación, diseños observacionales, y consiste en plantear un tema a investigar en un área particular de especialización para posteriormente indicar cómo se desarrollaría ese tema con cada uno de los siguientes diseños de investigación: transversal analítico, casos y controles, cohortes históricas y cohortes. El tema que vamos a elegir es un tema de ginecología y obstetricia, complicaciones fetales y estado nutricional materno. Empezaremos por el diseño transversal analítico, en el cual nos vamos a recordar que en este diseño en particular, tanto la información de la variable independiente como de la variable dependiente se van a recolectar en el presente de forma simultánea. Es así que tenemos la información de que si esta persona estuvo o no expuesta al posible factor de riesgo, así como que si presenta, es un caso prevalente, el evento de interés. Para el ejemplo de complicaciones fetales y estado nutricional materno, vamos a pensar que el estado nutricional de obesidad va a ser aquel que tiene un mayor riesgo de complicaciones fetales. Por lo tanto, el grupo expuesto va a ser aquellas mujeres con obesidad y el grupo no expuesto van a ser las mujeres sin obesidad. Y en ambos grupos y en el presente vamos a buscar esa información de si hay o no complicaciones fetales. Para el caso de los estudios de casos y controles, recordaremos que se va a partir de dos grupos, un grupo de casos y un grupo de controles. Esos grupos se identifican en el presente y vamos a buscar exposiciones pasadas a esos posibles factores de riesgo, de tal manera que vamos a determinar la prevalencia de la exposición a los factores de riesgo en ambos grupos, en el grupo de casos y en el grupo de controles. Para el ejemplo particular de complicaciones fetales y estado nutricional materno, el grupo de mujeres cuyos bebés han presentado alguna complicación fetal corresponde al grupo de casos, y el grupo de controles va a ser ese grupo de mujeres cuyos bebés no presentaron complicaciones fetales. En ambos grupos vamos a determinar cuál fue la proporción de mujeres que estuvieron expuestas al posible factor de riesgo, que en este caso es obesidad. Se va a buscar cuántas mujeres de cada grupo eran obesas y cuántas no obesas. Luego, el diseño de cohortes históricas, y para este diseño vamos a recordar que la exposición ocurrió en el pasado y que los datos que tenemos tienen la suficiente calidad para identificar de forma clara en qué momento estas personas iniciaron esa exposición a ese evento de ese factor de riesgo de interés. Entonces partimos del pasado. Por ejemplo, el hecho que en el presente podemos identificar la enfermedad, pero antes de eso somos capaces de dividir a estas personas al menos en dos grupos. Un grupo que estuvo o no expuesto a un determinado factor de riesgo. En nuestro ejemplo particular, nosotros vamos a ir al pasado. Por ejemplo, la primera consulta prenatal, y es que el evento presente es que ya podemos identificar si hay o no complicaciones fetales, pero vamos a ir al expediente clínico y vamos a dividir a esas personas en mujeres que presentaban obesidad o no la presentaban en su primera cita de control prenatal. Ahí tenemos dos grupos. Vamos a partir de que los grupos son estos: obesidad y no obesidad. Y vamos a buscar en el futuro esos casos, o en el presente esos casos incidentes que corresponden a complicaciones fetales. Complicaciones fetales que se van a evaluar en ambos grupos. Finalmente, el diseño de cohortes consiste también en dividir a esos grupos en expuestos y no expuestos, darles seguimiento para que
en el futuro podamos identificar el número de casos incidentes en ambos grupos. Para el ejemplo que estamos desarrollando, partimos que en este momento vamos a identificar, por ejemplo, en la consulta prenatal, a esas mujeres que presentan obesidad, que serían las mujeres expuestas, y a esas otras que no presentan obesidad, las mujeres no expuestas, y en un futuro podemos identificar esos casos incidentes de complicaciones fetales en ambos grupos. Debemos de tener en cuenta que para simplificar estos ejemplos estamos hablando únicamente de dos grupos de comparación, de una ausencia de la exposición y una exposición, pero también es probable que nosotros contemos con más de dos grupos. En este ejemplo podríamos trabajar con mujeres que presentan bajo peso, mujeres con estado nutricional normal, con sobrepeso y obesidad. Y reconocemos que las mujeres que presentan estado nutricional normal y sobrepeso son aquellas que tienen menor riesgo de complicaciones fetales. Y claro, las mujeres con bajo peso y con obesidad van a ser aquellas que presenten un mayor riesgo de complicaciones fetales.